Buenas. Hoy vamos a empezar con las coordenadas cilíndricas, las esféricas, y al final vamos a dar las aplicaciones de las integrales triples. Primero las coordenadas cilíndricas, aquí tengo, que son simplemente una extensión de las coordenadas polares que acá estoy marcando, que ya dimos, para ubicar un punto en el plano XY, como está acá en esta gráfica, en base a R, las coordenadas R y θ, podemos ubicar el punto de estas dos formas, en cartesianas o en polares. Esto ya lo vimos. Ahora, simplemente hacemos una extensión para irnos a 3 dimensiones. Acá tengo el dibujo en 3 dimensiones. Y a esas coordenadas polares le agrego la coordenada z, con lo cual puedo ubicar al punto tanto en el plano, XY primero se ubica en el plano, y después lo subo con z, y me da cualquier punto en el espacio. Está buenísimo. Y bueno, si queremos pasar de las coordenadas rectangulares a las cilíndricas, simplemente tenemos estas ecuaciones que nos las ligan inversamente. Tenemos r cuadrado en función de x cuadrado más y cuadrado. R cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, y tangente de θ igual a y sobre x con x distinto de 0. Hay que aclarar aquí. Distinto de 0. Y z igual a z. Entonces ahí tenemos la forma para ir y venir, encontrar la x y z en función de r, θ y z, y encontrar r, θ y z en función de x y z. Eso es como un repaso, agregando un repaso de polares, agregando la coordenada z. Perfecto. Un ejemplo interesante es escribir el cono. En coordenada cilíndrica se escribe simplemente z igual a r. O sea, ¿qué me dice z igual a r? Que yo me alejo del origen, me alejo r, y subo en z la misma cantidad. Entonces, esto es un cono a 45. Fíjense que esta r siempre es positivo. Entonces, si yo lo escribo así a la ecuación, me escribe solamente el cono positivo, con z positivo. Si yo la escribo de esta manera al cuadrado, y acá de esta manera elevando z al cuadrado, y uso el hecho de que r es r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, obtengo la parte superior z positivo y z negativo. Esto, fíjense a la cuentita, despejando z me queda z más menos la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, este es el conito y la forma de escribirlo en coordenadas cilíndricas. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestro tema, que es cómo evaluamos una integral triple en coordenadas cilíndricas. Ese es el tema que nos trae hoy. Y vamos a usar lo que usamos siempre, digamos. Es tratar de escribir el diferencial de volumen, este diferencial de cito de volumen, con la idea de que ya traíamos ¿se acuerdan cuando hicimos el cambio a las coordenadas polares? En integrales dobles. Integrales dobles teníamos f de xy diferencial de área. Entonces buscamos el diferencial de área
en coordenadas polares, y después tenemos la receta de que simplemente reemplazábamos x e y en función de r y θ. Bueno, ahora fíjense que tenemos la integral triple, que está acá, integral triple, y tenemos que buscar este diferencial de volumen, que antes era diferencial de x, diferencial de y, diferencial z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, lo tenemos que poder escribir a este diferencial de volumen, que era un cubito antes, ahora, pero tenemos que hallar el volumencito de este volumen que tengo aquí, que sería de hacer una partición. Fíjense que la partición que hice con r y θ es igual a la partición que hicimos en coordenadas polares, y solamente le agrego el diferencial de z para que pasar de un área a un volumen. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Escribir este diferencial de volumen en las coordenadas cilíndricas. Voy a pensar un poco. El diferencial de volumen lo voy a hacer diferencial de z por el diferencial de esta área que tengo aquí, que ya la conocía. ¿Se acuerdan? Era R de R de θ. Dicho de otro modo, puedo calcular. Vamos a calcularlo de cero, por si no nos acordamos de polares. Tengo este lado, diferencial de R, que estoy dibujando aquí, diferencial de R. Tenía este otro lado, pensando como que es un cuadradito cuando el diferencial de θ y diferencial de R son muy pequeños, y el área de este rectangulito, que aproximo con un rectangulito, es diferencial de R por este otro ladito que es R diferencial de θ. Esa es el área. Ese es el diferencial de área. Ese es el diferencial de área. Simplemente a este diferencial de área, que es la base que estoy dibujando aquí, la base, lo voy a multiplicar por diferencial de z para obtener el diferencial de volumen. Esto, dicho así muy rápido, pensando ya que hicimos los pasos, ¿se acuerdan? Hacíamos una partición, encontramos los delta de volúmenes, después llevamos esa partición al límite, entonces se nos convertían esos deltas diferenciales, y finalmente nos quedaba el diferencial de volumen, que ahora escribimos de esta forma, que creo que se entiende porque el diferencial de área más complicado es el que ya hemos calculado para polares, que es este que está acá. Hacemos diferencial de área por diferencial de altura, que es diferencial de z simplemente, y obtenemos diferencial de volumen. Entonces, este era el punto clave cuando queremos cambiar a coordenadas polares, cilíndricas. Y entonces, fíjense como acá en la ecuación 4, el diferencial f, el integral triple de f de x y z, diferencial de volumen, que estoy marcando aquí, la voy a evaluar. Diferencial de volumen pongo r, diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ, y a la función, en la función reemplazo x por r coseno de θ, y por r seno de θ, y z por z. Queda z directamente. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo para entender mejor esto.
Simplemente acá podemos ver que el dominio lo vamos a tener que escribir. El dominio acá, fíjense, el dominio exactamente igual que lo hacíamos en polares. Y el dominio completo es agregando la variación de z. Acá la variación de z se puede complicar. Por ejemplo, esta variación z varía en este dibujo que estoy dibujando ahora desde una función u1 de x y a una función u2 de x. Pero eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo para aclarar un poco las cosas. Fíjense, esto no es nada complicado, nada para preocuparse. Un sólido, que está acá marcado con un color gris, se encuentra dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, bajo el plano z igual a 4, que marca la altura de z, y sobre el paraboloide z igual 1 menos x cuadrado y cuadrado. Que tengo este paraboloide que está aquí. Entonces fíjense que tenemos la variación de z desde el paraboloide invertido hasta el plano. Vuelvo para atrás un segundo para entender esta figura que habíamos hecho acá. Como la variación de z la tengo entre una función de x e y y otra función de x e y. Y el dominio de integración es este círculo en el plano, que estoy marcando aquí. Si vuelvo a la figura anterior, acá tenía el dominio D, que era algo más general, pero ahí tengo el dominio D de esta figura. Bueno, volvamos al ejemplo. Entonces, yo acá claramente veo que tengo una simetría cilíndrica, porque de hecho es un cilindro. Entonces, me dice, bueno, necesito usar las coordenadas cilíndricas. Acá me vienen perfecto. Vamos a describir esta región de integración E. Vamos a describir esta región de integración E. Como, fíjense, tita, acá estoy variando tita, varía de 0 a 2pi. Doy toda la vuelta, toda la vuelta. Tita es completo, el cilindro es completo. R varía desde Z, desde el 0, 0, hasta el radio 1 del cilindro. Cilindro de radio 1, aquí lo tengo. Perfecto. Y acá está la variación de Z, que para la variación de Z, bueno, Z igual a 4 era obvio. Y Z está sobre el paraboloide 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, que estoy marcando aquí, que pasado a polares, que pasado a las coordenadas cilíndricas, z que es igual a z, x pasa a ser r coseno de tita y pasa a ser r seno de tita. Sumando esto me queda, sumando x cuadrado y cuadrado, como r cuadrado coseno de tita cuadrado más r cuadrado seno de tita cuadrado, obtengo esto que estoy marcando aquí, que es 1 menos r cuadrado. Se ve claro, ¿no? Z va desde este paraboloide, que es 1 menos r cuadrado, escrito en coordenadas cilíndricas, hasta z igual a 4. Entonces, este paso de escribir la región de integración en las coordenadas triples, de escribir la región de integración, es fundamental para plantear el problema. Entonces, el ejemplo decía, un sólido E se encuentra dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1, bajo el plano z igual a 4 y sobre el paraboloide
que acabamos de mencionar. Me dice que la densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia desde el eje del cilindro. Esa es la otra parte. Proporcional a la distancia desde el eje del cilindro. Determine la masa de... Bueno, la densidad es una función. Nosotros vimos la densidad, ya la densidad la vimos como en integrales dobles como densidad superficial. Acá, esta va a ser una densidad volumétrica. Entonces me dice que la función f de xy va a ser proporcional a la distancia del punto al eje z. Y esta es la distancia x cuadrado más y cuadrado raíz, es la distancia al eje z. Y esto en polares es k por r. Buenísimo. Entonces acá tengo el paso 1, importante, es encontrar la región de integración. El paso 2, que lo tengo aquí hecho, es la función que me dan, escribirla en coordenadas cilíndricas. Acá el 1 había hecho cilíndricas, no, polares, no me acuerdo. Describir la región, el paso 1 es describir la región en las coordenadas cilíndricas. El paso 2, escribir la función que voy a integrar, que en este caso me la dicen y yo la tengo que armar, y es la función de densidad, esta me resulta k por r. El paso 3 es armar la integral. Acá lo tengo. Masa va a ser la densidad por diferencial de volumen, y la escribo en función de mis coordenadas cilíndricas. Me queda k por r, y el diferencial de volumen me queda r, diferencial de z, diferencial de r, diferencial de θ. Fíjense que elegí primero elegir z, variar z, porque z me queda entre dos funciones, como yo había escrito en mi región. Entre la función 1 menos r cuadrado y, bueno, la función constante 4. Entonces, esto es fácil de integrar. Acá me queda directamente z. Así que me queda z evaluado desde 1 menos r cuadrado hasta 4. Me da 4 menos 1 menos r cuadrado. Trabajando con esto, con esta función me queda 3r cuadrado más r a la cuarta, diferencial de r. Evaluado, r, nos fijamos en nuestra región. R varía de 0 a 1. R varía de 0 a 1. Perfecto. Como acá no está tita, yo me podría separar y acá el libro lo hace, separa las dos integrales. En la integral de 1 diferencial de tita, que le da, por supuesto, 2pi, que está aquí. Y esta integral, que son un polinomio en r, queda r cubo sobre r quinta a la 5, sobre 5. De 0 a 1, y se puede ver que el resultado es este que está acá. Bueno, acá hicimos varias cosas. Les conté cómo era encontrar la masa de un sistemita, y lo vamos a ver después a eso, en las aplicaciones, todas las aplicaciones de integrales triples. Pero creo que se entiende. La idea principal acá era integrar una función, que me la pidieron que yo la encuentre, que era esta función, x cuadrado más y cuadrado, y yo la tuve que cambiar a cilíndricas, donde me quedó k por r. Entonces, no, lo que me interesaba acá de este ejemplo era la integral. Cómo integrar la función x cuadrado más y cuadrado en un diferencial de volumen escrito en coordenadas cilíndricas. Porque me pareció interesante esta región de integración, este volumen, me pareció lindo. Bueno, vamos a ver ahora las integrales triples en coordenadas esféricas.
Las coordenadas esféricas son un poquito más complicadas que las cilíndricas, pero la idea es la misma. Tenemos que cambiar de las coordenadas x y z para escribir un punto P, que acá estoy marcando, para escribir este punto P, a unas coordenadas que yo me invento, y por convención son así, me las definí. ¿Qué van a hacer? Una es ρ, que es la distancia al origen, que yo la marqué acá. Esa es ρ. Ahí está, la marqué bien grande. Como es la distancia al origen, ρ se puede escribir como la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, esa es una, y es la distancia de origen siempre es mayor que 0. Esa es una de las primeras variables que me invento en función de x, y z. Acá también me feo este más. Ahí está. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Otra de las variables que me voy a inventar va a ser este phi. Fíjense que partiendo del eje z, mido el ángulo hasta mi rayita y me indica cuánto se aparta esta recta que me define el punto P con el origen, cuánto se aparta esta recta del eje Z. Ese es un ángulo phi. Fíjense otra cosa, que phi va a variar entre 0 y pi. ¿Por qué? Y porque yo puedo partir. Empiezo de 0, llego acá a este valor que me da phi 0, y después puedo seguir aumentándolo a este phi hasta llegar a la parte al eje negativo de z, a la parte negativa del eje z. Entonces, todo este recorrido que hice aquí con el ángulo va de 0 a pi. ¿Por qué no podría ser de 0 a 2pi? Y porque me repetiría. Fíjense, si yo lo hago de 0 a 2pi, para este valor de p, para este valor, para este z, tengo como para el mismo z, tengo como dos valores de phi que me dan el mismo z. Entonces ahí ya no me queda unívocamente determinado el valor de z. Entonces varía de 0 a pi. Pero me falta un dato más para ubicar este punto P en este círculo. Este punto P en un círculo que está en el plano, me falta el ángulo θ, que lo estoy mostrando acá. El ángulo θ sí varía de 0 a 2pi. Ese sí da la vuelta. Así que tengo ρ mayor o igual que 0, phi que va entre 0 y pi, y θ que es menor o igual que 2pi, y mayor o igual que 0. Uy. 0. Lo escribo de nuevo. Θ menor o igual. Hay que estoy escribiendo con el mouse, por eso me sale tan mayor o igual que 0. Esto es θ. Horrible. Θ menor o igual que 2pi, mayor o igual que 0. Bueno, el sistema de coordenadas esféricas es especialmente en problemas en los que hay una simetría esférica en torno a un punto. O sea, cuando tenemos una simetría, por ejemplo, la esfera están
son puntos equidistantes al origen. Entonces eso es simetría esférica. Por ejemplo, la esfera con centro en el origen y radio C tiene la ecuación simple ρ igual a C. Vamos a ver la figura 2. Acá tenemos ρ igual a C son todos los puntos del espacio que tienen una distancia ρ al origen. Tenemos este punto, ese punto, y determinan una esfera. En realidad, ρ igual a C determina un cascarón esférico. En realidad es un cascarón esférico. Es la cáscara que tiene, donde cada punto de la cáscara tiene una distancia C al origen. Acá el libro tiene un olorcito. Después, por ejemplo, si yo digo θ igual a una constante, estoy diciendo que estoy tomando todos los puntos del espacio en los que θ es igual a constante, y eso me termina un semiplano. Si yo digo φ igual a C, o sea, φ igual, el ángulo φ igual a constante, por ejemplo, pi sobre 2, puede ser. No, sí. Puede ser, por ejemplo, pi sobre 4, el que veíamos antes. Si yo digo pi sobre 4 igual a C, entonces esto me determina el cono, un cono. Me termina un cono a 45 grados. Pi sobre 4, 45 es este. Por supuesto, esta constante C puede estar, si está entre 0 y pi sobre 2, me determina un cono que está tiene z positivo. Y si está entre pi sobre 2 y pi, o sea, se me pasa de los 90 grados acá, me está marcando un conito que está por debajo, cuyo borde está, este bordecito que estamos acá, está por debajo del plano XY. Bueno, estas son, por ejemplo, figuras que uno puede hacer dejando una de las variables constantes, una de las 3 variables constantes, ρ, θ o φ. Entonces, acá tenemos lo que nos faltaba decir. La relación entre las coordenadas rectangulares y las esféricas puede verse acá en esta figura, figura 5. ¿Cómo las relacionamos? Bueno, fíjense, ρ se relaciona, fíjense esto acá, el ρ, el famoso ρ que definimos, se relaciona fácilmente con R. ¿Por qué? Porque lo proyecto a este ρ, lo proyecto al plano XY, que viene, y si lo levanto viene a ser este segmento a rayitas que tiene acá, que está acá, este segmento, que usando phi me queda bastante bien, me queda bastante claro que R, usando el phi, me queda R es ρ seno de phi. Este es el R de las polares. Lo estoy relacionando primero con el R de las polares. ¿Por qué lo relaciono primero con R de las polares? Porque yo una vez que tengo R, que está acá, R seno de phi, ya sé que X es R coseno de θ, pero R era ρ seno de phi, entonces me armo rápidamente esta ecuación que me pone X en función de ρ, phi y coseno de θ. Pasé primero por el R, que estoy marcando aquí, para relacionarlo rápido con
las polares y encontrar rápidamente la formulita. O sea, el secreto es, me encuentro la proyección, que está acá, que es rho seno de phi, y esa proyección la multiplico por coseno de tita, pues yo sabía que eso me daba x. Lo mismo con i. La proyección es rho seno de phi, y lo multiplico por el seno de tita, y me da el i. Y la altura z, ahora la altura z, como tengo phi, no es fácil, ya es fácil, digo, ya es fácil. Simplemente es rho por la proyecto ahora, a rho lo proyecto en el eje z, con el coseno de phi. Y ahí me quedan escritas las coordenadas rectangulares en función de las variables rho, phi y tita. Acá está el gran secreto. Y nos acordamos, repetimos de nuevo, que tita varía entre 0 y 2pi porque da toda la vuelta acá en el plano XY. Phi va de 0 a pi, porque es la que me orienta, es la que me da la latitud. Fíjense que la latitud también va de 0, latitud, dice, bueno, de 0 a pi sobre 2, que está acá, sería latitud norte. Y de pi sobre 2 a pi sería latitud sur, si pensamos en el planeta Tierra. Buenísimo. Y rho va de 0 a infinito. Puede ser una esfera, por ejemplo, si pienso en el radio de una esfera, la esfera puede tener cualquier radio. Es distancia al origen, puede ir de 0 a infinito. Eso tenerlo en cuenta. Bueno, y si uno hace las cuentitas, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, se ve que se van cancelando, voy sacando factor común y sumando coseno cuadrado más seno cuadrado me queda 1, después me queda seno cuadrado más coseno cuadrado de phi, también se me hace 1, y obtengo que rho es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Rho al cuadrado, que hay un errorcito. Un errorcito del libro también. Rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Buenísimo. Bueno, entonces ahora nuestra tarea vuelve a ser evaluar las integrales triples en coordenadas esféricas, que eso es lo que nos interesa. De nuevo, yo agarro, la idea es lo mismo que hicimos con las polares. Yo tengo una esfera, por ejemplo, que quiero integrar en una esfera, y voy a hacer una partición. Voy a hacer una partición en tita, parto todo el círculo que está en el plano XY, acá lo puedo poner, en delta tita. Tic, 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 delta tita. Rho, yo tengo el rho y da una partición en delta rho. Tic, tic, todo el delta rho. Y phi, el ángulo que va de 0 hasta pi, también hago una partición de phi, de incrementos de phi. La cuestión que al hacer esa partición de mi esfera, por ejemplo, que yo supongamos que quiero integrar una esfera, obtengo estos pedacitos de volumen que tengo aquí, que estoy dibujando aquí, y nuestra tarea es escribir el diferencial de volumen con estos, en función de estas variables, rho, delta tita y delta phi. Entonces, este sería el cubito esférico. El cubito esférico. ¿Se acuerdan que hicimos en las coordenadas, en las polares, hicimos el rectángulo polar? Un rectángulo polar iba de tita de 0 a 2pi, por ejemplo, y r de 0 a 1.
Entonces en coordenadas polares θ y r, nos queda un rectángulo polar. Ahora, si pasamos a coordenadas, dibujamos las coordenadas ρ, θ y φ, tenemos podemos tener un cubo polar, por decirlo, un paralelepípedo polar, que cuando pasamos a las coordenadas cartesianas x y z nos queda esta cosita deformada. Entonces necesitamos calcular este volumen, este delta de volumen. Para eso vamos a hacer como hicimos siempre hasta ahora. Vamos a asumir que los delta phi, delta θ y delta ρ son muy chiquititos y que podemos hacer aproximaciones. Vamos a ir calculando este lado y este lado para hacer como el volumen de un cubito, base por altura. Entonces, bueno, este lado, la altura de mi cubito va a ser delta ρ. Este es fácil. Delta ρ y lo voy poniendo acá. Delta ρ. Listo. Acá voy a calcular el delta B. Delta ρ. Después tengo este lado. Este segmentito que quiero calcular. Que es el mismo que este. Este segmentito. Y este segmentito viene de acá también. Fíjense que viene de acá. Que es delta θ. O sea que delta θ tiene que estar. Pero ¿qué pasa? Para calcular ese ladito, a ver, me estoy perdiendo. Me voy a repartir un poco. Tengo delta ρ, ya lo tengo listo. Vamos con este. Este lado, este es fácil, porque es ρ, ¿dónde tengo? Acá está, este lado, que es este mismo, este de acá, es ρ por delta phi. Acá tengo un ρ por delta phi. Ese está fácil. Pero el que se complica, ρ por delta phi, el que se complica es este. ¿Por qué se complica? Ya tenemos dos y son fáciles. Delta ρ y tengo este y este, que son fáciles. Uno es delta ρ y el otro es ρ por delta phi. El complicado, en relación a los otros, es este cosito que está acá. Este lado que está acá. Este que estoy marcando ahora. ¿Por qué? Y les explico por qué. Porque fíjense que si si phi es pi sobre 2, que estoy dibujando acá en el plano, este que está ahora, si phi es pi sobre 2, este lado coincide, este lado del paralelepípedo coincide con, acá está escrito, dijimos que era pi sobre 2, ¿no es cierto? Entonces seno de pi sobre 2 es 1. Coincide con el de las polares, ¿se acuerdan? Que era R delta θ. Acá no hay drama, porque el seno de phi es 1. Pero ¿por qué está el seno de phi? Esta es la pregunta que nos vamos a responder. Fíjense lo que pasa cuando yo voy aumentando. Cuando yo voy aumentando o me voy acercando al eje Z.
acá, así, siguiendo el eje Z. Fíjense que este círculo que inicialmente estaba acá, y barría, un delta tita barría este ángulo, ahora cuando estoy muy cerquita, fíjense la distancia que barre el... Es difícil de dibujarlo, pero vamos al límite. Yo tengo este delta tita, me barre, acá en el plano me barre todo este segmentito. Cuando me acerco al origen, al eje Z, no sé si se aprecia, este segmento se transforma en un segmento mucho más chiquito. Y cuando estoy directamente sobre el eje Z, se transforma en un punto. Voy a ver si lo puedo explicar para que me vean. Lo quiero explicar yo con un lápiz. A ver si esto funciona. Fíjense, cuando estoy en el plano y yo barro en tita, acá tengo el eje Z, yo barro un delta tita y me barre todo un segmento que es el que estoy queriendo calcular. Cuando yo me voy acercando al eje Z, yo barro el mismo delta tita y la punta del virome describe un segmento mucho más cortito. Cuando estoy en phi igual a 0, y yo hago una rotación en delta tita, no, giro directamente la lapicera y el segmento tiene un largo 0. Entonces, acá giro y no sé nada. Cuando me acerco al eje, giro y barro mucha distancia. Entonces, eso que estoy... cuán lejos, cuán grande es phi, digamos, me dice si estoy en el plano barro mucho, si phi es cerca de 90 barro mucho, y si estoy cerca del eje Z barro poco. Entonces, ρ por el seno de phi me está diciendo cuánto influye en el largo, en el recorrido que hace la punta del lápiz, cuando barro un ángulo delta tita. Ustedes pruébenlo en la casa con el lápiz, se van a dar cuenta que al rotar en delta tita, en el plano de XY, cómo va a variar la distancia de este segmento que estoy calculando. Que era que me faltaba. Entonces, resumiendo, yo tenía uno que era fácil, que era delta ρ, el otro que era fácil, que era era ρ por delta phi, y el complicadito, el que dependía del seno de phi, era ρ por seno de phi por delta tita. Entonces, juntando los dos ρ, me queda ρ cuadrado, que es lo que está acá, el seno de phi me queda aquí, y después tengo delta ρ, delta phi y delta tita. Delta ρ, delta phi y delta tita. Tengo esos tres, ahí está, los tres delta, y esto me termina el delta de volumen. Entonces, ahora, mi integral, ya estoy en la integral,
la puedo escribir como una función de x y z, asterisco, como hacíamos siempre, y por el delta b. Y en el límite, el delta b se me va a transformar en diferenciales. Lo escribo aquí, me queda rho cuadrado, seno de phi, delta rho, delta tita, delta phi. Y x y z están escritos en función de las coordenadas esféricas. Como siempre, esta función ahora se me transformó en una función de r, de rho, tita y phi. Y llegamos al método, ¿no? a la idea de cómo crear una integral en coordenadas esféricas. ¿Qué es? Tengo la función f de x y z, reemplazo x por rho, seno de phi, coseno de tita, y lo reemplazo por rho, seno de phi, seno de tita, z, rho, coseno de phi, y el diferencial de volumen tengo que escribirlo como rho cuadrado, seno de phi, por diferencial de rho, diferencial de tita, diferencial de phi. Y la región, que acá lo denomina una cuña esférica, yo tengo que dar, por ejemplo, la variación de rho. Por ejemplo, una esfera va de 0 a una esfera radio 1, de 0 a 1. Tita, de alfa a beta, son dos ángulos. En la esfera va de 0 a 2pi. Y phi, en la esfera va de 0 a pi. Acá tengo la variación. Esta es la esfera. Bueno, entonces ahí tenemos la forma de calcular una integral en coordenadas esféricas. Integral de una función. Vamos a hacer el ejemplo y terminamos. Tenemos la función y B es la pelota unitaria. Una esfera unitaria. Que la escribo en coordenadas cartesianas rectangulares, x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, menor o igual que 1. Entonces, primer paso, el paso 1, como hacemos siempre la receta, es escribir el dominio de integración en las coordenadas esféricas. Como dijimos antes, rho va de 0 a 1, tita va de 0 a 2pi, y phi va de 0 a pi. Paso 2. La función la escribo en las coordenadas correspondientes. Acá tengo una exponencial de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que me doy cuenta que es rho cuadrado. Y la función escrita, acá está, en las coordenadas esféricas, me queda e a la rho cuadrado a la 3 medios. Acto seguido, que tengo la función escrita en polares, pongo el diferencial de volumen. Diferencial de volumen en esas coordenadas que estoy considerando, que en este caso son las esféricas. Y me quedó armada la integral. Me quedó armada la integral que quiero resolver. En este caso, bueno, fíjense que en la función que voy a integrar, aquí está, la función solamente depende de rho. Así que acá separo las tres integrales como la de phi, la de tita y la de rho, que me quedó así. Esta es fácil de ver, como justo tengo rho cubo, rho cuadrado, que queda algo así, que ustedes se los pido que lo hagan de tarea, que lo escriban a la resolución. Y bueno, con esto terminamos las coordenadas. Lean el libro y vamos a seguir con este tema en la clase de consulta y haciendo los ejercicios. Por favor, planteen todas las dudas. Bueno, hasta luego. Nos vemos la próxima.